Bueno, en este momento nos encontramos entrando al Parque Natural, el Parque Natural de Kravica en Medjugorje. Son unas cascadas, ya se alcanzan a escuchar y vemos este paisaje hermoso. Bueno, ahí, suena bueno. saluden, ahí está David, nuestro amigo David Antonio, Juanca, Cris, Paola, van allá. Bueno, ya conocerán de ellos. Y miren, allí se alcanza a observar todo este paisaje tan hermoso y tan natural, las cascadas de Kravica en Medjugorje. Es un recorrido que, según nos han informado, nos recomiendan en 40 minutos. Miren esto. Se encuentran entre las poblaciones de Studencia y Ljubuški, en la región de Herzegovina, aunque en la carretera que une ambos lugares, M6, viene señalizado, no es fácil dar con ellas. Lo mejor es dejarse guiar por el sonido del agua, que se va haciendo más fuerte a medida que te vas acercando. Es un auténtico placer sentir la caída del agua y estar rodeados de semejantes paisajes. Hermoso. Estos saltos de agua de 26 metros de altura y 200 metros de largo caen sobre el curso del río Tresivat, uno de los más ricos y largos de la zona de Herzegovina. No les puedo describir lo que se siente estar acá. En lo personal es la primera vez que estoy con unas cascadas de esta naturaleza. Y bueno, allí vemos también turistas que vienen a contemplar esta maravilla. Además, están rodeadas de espesa vegetación que refresca muchísimo el ambiente y lo convierte en un refugio estupendo para los calurosos veranos bosnios. Bajo la cascada se forman unas pozas donde misteriosamente el agua estaba bastante calentita y la gente la usa como si fuera un jacuzzi natural. Es un auténtico placer sentir la caída del agua y estar rodeados de semejantes paisajes. En Bosnia y Herzegovina se encuentran las impresionantes cascadas de Kravica. Nos encontramos a unos 165 kilómetros al suroeste de Sarajevo, capital del país. Las preciosas cascadas de Kravica la forma el río Trevisat, que se precipita por un anfiteatro de unos 25 metros de altura, formando un buen número de saltos de agua de gran belleza natural. Mostar, Bosnia y Herzegovina. Situada a orillas del río Neretva, Mostar es la quinta ciudad más grande del país. El campanario de Mostar es un símbolo de la resiliencia y la reconstrucción de la ciudad después de la devastación de la guerra.
El campanario adyacente a la iglesia tiene 107 metros de altura y es el más alto de toda Bosnia y Herzegovina. La altura del campanario es de aproximadamente 55 metros. En la iglesia, esta iglesia aquí, en el monumento que habéis visto al llegar, creo yo, pues es la casa madre de los franciscanos de Herzegovina. Ya sabéis que los franciscanos tienen provincias, ¿verdad? Provincias franciscanas que hay en el territorio que pertenece a los franciscanos, ¿verdad? Y entonces la casa madre de todos los franciscanos aquí de Herzegovina es esta iglesia. Es decir, Medjugorje pertenece a la provincia de Herzegovina, como sede tiene esta iglesia aquí, en este convento aquí es donde vive, donde se encuentra el provincial de todos los franciscanos de Herzegovina. Es la iglesia, bueno, estamos ahora en la capilla, pero la iglesia, toda la iglesia, la capilla esta, es la iglesia de los príncipes apostólicos. Creo que ya sabéis quiénes son los príncipes apostólicos, no sé si habéis oído de esa expresión. Príncipes apostólicos son Pedro y Pablo. El campanario de Mostar representa la diversidad cultural y religiosa de la región, ya que se encuentra junto a la mezquita y el puente. Es un recordatorio del rico patrimonio histórico de Mostar y una muestra de la convivencia pacífica entre diferentes comunidades religiosas. La iglesia y el monasterio datan de la segunda mitad del siglo XIX. Los edificios fueron destruidos durante los combates en 1992 y luego reconstruidos. El interior de la iglesia es igualmente impresionante, con hermosas vidrieras, altares elaborados y frescos detallados que representan escenas religiosas. Además de su importancia religiosa y turística, la iglesia ha sido testigo de momentos históricos y desafíos durante los períodos de conflicto en la región. A pesar de los desafíos, la iglesia ha prevalecido y sigue siendo un símbolo de esperanza y fe en Mostar. La iglesia en su interior está decorada la bóveda y las paredes, con frescos y un gran mosaico de 700 metros cuadrados. El mosaico fue creado por un grupo de artistas locales y se completó en el año 2019. Su tamaño de 700 metros cuadrados lo convierte en uno de los mosaicos más grandes de su tipo en la región de los Balcanes. La obra representa una variedad de motivos religiosos y simbólicos, incluyendo escenas bíblicas, figuras de santos y elementos decorativos. Es uno de los monumentos históricos más famosos de la antigua Yugoslavia y el más representativo de Mostar. El Stari Most, como se le llama localmente, es una construcción que data de 1566. Entre 1450 y 1475, la ciudad fue tomada por los otomanos que construyeron un barrio musulmán al norte del puente actual, cerca del río. El puente vio pasar a los tanques nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Además, debe tenerse en cuenta que el puente no se estremeció cuando los pesados tanques de la Segunda Guerra Mundial lo cruzaron, prueba de su solidez. El 9 de noviembre de 1993, la ciudad de Mostar es el objetivo de las fuerzas croatas que quieren tomar el distrito del centro de la ciudad, el distrito histórico de Bosnia. Si cae, los bosnios se verán obligados a huir, dejando no solo la ciudad a los únicos habitantes croatas, sino derribando toda la región, que luego pasaría a manos de los croatas. Los acuerdos de Dayton, firmados en diciembre de 1995, pusieron fin a la guerra.
Gracias al Banco Mundial y la UNESCO, la inauguración del puente Mostar tuvo lugar el 23 de julio de 2004. Hoy en día, el puente de Mostar se ha convertido en un punto turístico donde muchos extranjeros, ansiosos por disfrutar de la calma de la ciudad vieja, en una arquitectura relajante. Este puente también se ha convertido, gracias a su destrucción y reconstrucción, en un lugar simbólico, habiendo hecho posible conectar las diferentes comunidades croatas, serbias y bosnias dentro de la misma ciudad. Al hacer que todos se comuniquen, su destrucción tenía la intención de separar estas. Como históricamente Mostar es una ciudad en Bosnia, los bosnios están en el centro de la ciudad y son los que más lamentan la pérdida del puente, porque son los que más necesitan para reconstituir la mezcla social de la ciudad. Además, el puente es de origen otomano, por lo tanto musulmán, y los bosnios son predominantemente musulmanes, por lo que existe una coherencia cultural entre su comunidad y su puente que les corresponde, histórica y culturalmente. Por el contrario, los croatas, esencialmente cristianos, lo rechazan y lo ven como un símbolo musulmán que prefieren no ver. Su reconstrucción idéntica no levantó masas de aprobación en el momento. Además, la separación de croatas y bosnios en Mostar es visible físicamente. Entre ellos, la policía, única para toda la ciudad, es un buen ejemplo. El Stari Most, como se le llama allí, es un símbolo de éxito. Se utiliza principalmente para resaltar un ejemplo de éxito al reunir a dos pueblos opuestos. La antigua Ragusa Dubrovnik se encuentra situado a 495 kilómetros de la capital de Croacia, Zagreb, a 340 kilómetros de Zadar y a 216 kilómetros de Split. La palabra Dubrovnik significa robledal, nombre que describe la cantidad de árboles de este tipo que existieron en la zona. Una de las ciudades que más sufrió la guerra contra Serbia fue Dubrovnik. De hecho, sus heridas aún no se han cerrado, a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan para que esta bella ciudad brille como lo hizo antaño. Fue bombardeada duramente en 1991, cayeron más de 2.000 bombas durante el día 6 de diciembre, por ello, la mayoría de sus edificios y viviendas son nuevas, ya que miles de casas fueron destruidas. Dubrovnik está rodeada por una gran muralla que alberga 16 torres, ofreciéndonos una visión única del lugar. Las murallas datan del siglo X, aunque fueron restauradas en el siglo XVII. En total, suman 1.94 metros, con un grosor de 6 metros hacia tierra y 3 hacia el mar. Su altura es de 25 metros. Tras observar la panorámica de la ciudad, se desciende hacia la Puerta de Pile, erigida entre los siglos XIV y XV, es abierta en un bastión semicircular, por la que se accede a una amplia rúa de piedra. La botica más antigua del mundo se encuentra en Dubrovnik, Croacia. Se llama Farmacia de la Libertad. Fue fundada en 1317 y ha estado operativa durante más de 700 años. La Farmacia de la Libertad está ubicada en la calle principal de la ciudad antigua de Dubrovnik, llamada Stradun, considerada una de las atracciones turísticas más importantes de la ciudad. En Dubrovnik, hay varias dulcerías donde puedes disfrutar de deliciosos postres y dulces. Kra es una cadena de dulcerías muy conocida en Croacia. Ofrecen una amplia selección de chocolates, caramelos, galletas y otros dulces tradicionales croatas. La Plaza Lusa, la zona más aristocrática, lugar de la élite más aristocrática que dominó la ciudad desde 1358 hasta la entrada de Napoleón. La iglesia de San Blas o Sveti Blau, construida entre 1706 y 1715, diseñada por el arquitecto Gropelli, quien tomó como modelo la iglesia de San Mauricio de Venecia. En la iglesia de San Blas se encuentra el cuerpo incorrupto de San Silvano, mártir romano, de la época de Diocleciano,
siglo IV, cuerpo excelentemente conservado a través de los siglos. Fue asesinado en la persecución romana, hacia el año 305, su cuerpo fue traído de Roma en 1847, otros datos dicen que fue por el año 350. La fuente de Onofrio tiene forma circular, construida en el siglo XV para conmemorar el término de los trabajos de construcción del nuevo acueducto que servía para dotar a la ciudad de agua desde la fuente de Rijeka Dubrovaca. El agua potable y fresca sale por las bocas de las figuras esculpidas. Esa terraza hasta allá donde se va a mirar esas dos fortalezas. Luego cuando salgamos yo los acompaño y les describo esa parte para no devolvernos tanto. No, hay todo haciéndonos fotos bellísimas. Sí, pero todo eso era mar. Hasta el siglo XIII era mar. Ahí por hallazgos arqueológicos se encontraba el primer puerto que tuvo la ciudad, que fue un puerto griego, allá por los siglos II y III antes de Cristo. Vamos a ver. Nosotros vamos a describir las murallas mientras esta señora termina ahí. Las murallas de Dubrovnik tienen el privilegio de ser las más completas de Europa. Y hay gente, ay, pero la China, son las más completas de Europa. ¿Por qué? Porque hay bellísimas, más grandes, más pequeñas, más altas, más todo. Pero estas son las únicas que cumplen con los propósitos para el cual fue construida. Se cierran las puertas de la ciudad y ella queda completamente aislada. La muralla se empieza a construir allá por el siglo VII y se cierran en el siglo XIII, quedando la ciudad con dos puertas principales. Pile, por donde nosotros entraremos ahora, y Ploče, siglo XIII. Ploče, que es la puerta que queda al lado del puerto, que es la parte suroriental de la ciudad. Vamos a ver. Las murallas tienen 1949 metros de extensión, casi 2 kilómetros. En su punto más alto tienen 25 metros. En su punto más ancho tienen 12 metros. En su punto más angosto apenas 60 centímetros. Sobre todos los muros y puertas principales de la ciudad, ustedes van a encontrarse con la figura de San Blas. Ahora lo vamos a ver bien, lo vieron cuando entraban y todo. ¿Por qué? Porque San Blas es el patrón de la ciudad y su fiesta se celebra el 3 de febrero, diciembre de 1991. La ciudad fue atacada, fue destruido, más de un tercio de la ciudad se perdió en el ataque. Se pierde mucho patrimonio histórico y cultural. ¿Pero por qué nos vinimos hacia acá? Porque en 1667 hubo un gran terremoto que destruyó la ciudad y entonces la república, porque esto era una república, nosotros vamos a hablar de la república de Ragusa, que es en lo que vamos a basar la historia en la ciudad, que fue república casi 800 años. Entonces cuando hay ese gran terremoto que se cayó todo, se ordena dejar en los archivos las canteras enumeradas con los edificios, para que en caso de que hubiese otro terremoto se pudiera reconstruir utilizando la misma piedra. Desafortunadamente, casi 300 años después, no es un terremoto, sino la mano del hombre la que destruye la ciudad en el 91, y la UNESCO se vale de esa información para reconstruir la ciudad. Ustedes pueden apreciar, por ejemplo, allá arriba, miren cómo a partir de ese primer desaguadero la beta es diferente, hay una reconstrucción del muro. Eso no fue el terremoto, eso fue el daño de la guerra, del ataque de la ciudad. Yo vine antes de la guerra. Bueno, entonces miren cómo se abre en forma de embudo. Todas esas piedras que ustedes ven nuevas fueron reemplazadas con piedras de la misma cantera. Pero vamos a observar una diferencia que quiero también marcar. Miren hacia el frente, el farol de vidrio, miren a la derecha una mancha circular. Bueno, ahí también fue un disparo de misil. Entonces se reconstruye el muro al frente, allá del farol de vidrio hacia la derecha. Son como amarillas y... Sí, entonces se reconstruye el muro utilizando la misma piedra de esas canteras. Llegaron hasta esta terraza, seguro hacer fotos. Tenemos aquí la fortaleza de Lobrienas o San Lorenzo. Aquí el Fuerte Bocar, esta que la vieron seguro desde el autobús, la más bella, la más imponente de toda la muralla, la Torre Mincheta, data del siglo XIII. Ella originalmente era cuadrangular, incendiándola. Un tercio de la ciudad, les decía, se pierde en el ataque.
Se pierde mucho patrimonio histórico y cultural porque la gente nunca pensó que una ciudad patrimonio histórico de la humanidad fuera a ser atacada. Estos edificios que ven en rojo son edificios que se perdieron totalmente con el fuego. Pero la idea de la destrucción de la ciudad se las dan los techos de las casas. Ustedes pueden apreciar cómo más del 80% de los techos de las casas son Vale, otra marca. Y por eso, por eso. Bueno, miren, hemos venido por esta calle para que vean lo bonita que es, porque luego cuando miren al otro lado, todo el siglo XVIII. Nos hemos detenido un momento, ¿por qué? Porque decía que la muralla se crece, quedando la ciudad de los parques principales. Esa es la parte que está al final, al lado del hueso antiguo que luego veremos. Pero en los siglos XV y XVI, cuando se amplía y se refuerza la muralla, se ordena abrir 5 puertas más, porque háganse ustedes a la idea, la gente que vivía en la parte alta de la ciudad, tanto allá como acá, tenía que bajar, llegar hasta Estradún. Catedral de Velika Gospa. Fue construida en 1192. Los terremotos en 1671 y 1713 la destruyeron totalmente, pero fue reconstruida por un arquitecto italiano. En el interior pueden admirarse una Asunción del Vergine di Tiziano, 1552, y un relicario en oro y plata de San Biagio. Todos estos relicarios están en el museo o en el tesoro de la catedral. Y aquí tiene forma de corona bizantina, es un gorro en forma de corona bizantina, es en plata, oro y piedras preciosas. Y alguna vez yo quiero aclarar, porque muchos de nosotros no sabemos, yo también lo supe a medida que fui estudiando. Una señora dice, ay, pero por Dios, la iglesia como volvía estos santos, los despedazaban. No era la iglesia, eran los piratas, los saqueadores de tumbas y todo eso, que al sacar unos restos de un personaje como ellos, que hacían milagros, que la gente los adoraba, que les hacían peregrinaciones y todo, estos iban, saqueaban las tumbas y los vendían por partes porque era más rentable. El puerto de Dubrovnik en Croacia, conocido como el puerto de Gru, es un importante centro marítimo en la costa adriática. El puerto de Gru es un puerto natural, protegido por la bahía de Gru, que ofrece aguas profundas y seguras para los barcos. Es un punto de partida y llegada para numerosos cruceros y ferries que conectan Dubrovnik con otras ciudades y destinos costeros del Adriático. Desde el puerto de Dubrovnik, se pueden explorar la hermosa ciudad antigua de Dubrovnik, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dubrovnik, conocida también como la Perla del Adriático, es una hermosa ciudad ubicada en Croacia que ha ganado popularidad internacional gracias a su papel en la serie de televisión Juego de Tronos. Dubrovnik fue elegida como escenario para representar Kneselanding, la capital ficticia de los 7 reinos en la serie. Sus imponentes murallas, sus calles empedradas y su arquitectura medieval hacen de Dubrovnik el lugar perfecto para recrear la ciudad ficticia de la serie.
Termina el recorrido en Medjugorje, agradeciendo a quien nos trajo, disfrutando en silencio y soledad de oración de un bello atardecer como despedida.